La primera temporada de Welcome to Derry ha llegado a su fin hace unos días, entonces yo dije, tengo que dar mi humilde opinión de lo que me gustó y lo que no me gustó. La serie nos ambienta de vuelta en Derry, pero esta vez en los años 60. La verdad es que cuando había salido la noticia de que iban a hacer una serie de It, me puse muy contenta, porque a mí me gusta todo el universo de It y todo eso, pero estaba consciente de que probablemente iban a hacer todo muy repetitivo y que quizás no iba a estar tan bueno por eso, iba a ser disfrutable sí, pero quizás no mostrándome genuinamente nuevas cosas, pero la verdad Andy Muschietti, creo que se dice así el apellido, hizo un gran trabajo armando este rompecabezas que hizo Stephen King. La verdad es que me fascinó. Y también es increíble cómo genuinamente yo me ponía nerviosa por saber qué les iba a pasar a estos personajes en esta serie, lo cual me ponía aún más nerviosa porque yo sabía que probablemente iban a tener un final trágico o mínimamente trágico, porque obviamente ellos no son los que derrotan a It, entonces probablemente iba a salir todo mal. Pero igualmente yo no quería que les pase nada, a pesar de que probablemente iban a tener un final trágico. Que si bien algunos lo tuvieron, creo que el panorama al final de la serie no fue tan trágico como yo creía, pero ahora voy a hablar de eso igual. Hablando del final de la serie, es muy importante hablar de un personaje que yo amé con todo mi ser, y ese personaje es Haroline. O sea, el chabón enfrentó a un ser cósmico él solo. O sea, la mente de ese chabón es increíble. También me gustó que él tenga conexión con El Resplandor, o sea, que sea el chabón de Resplandor, me parece genial, que de a poco se vayan mezclando todas las creaciones de Stephen King, es como genial. Bueno, ya hablando del último capítulo de It, que me pareció buenísimo, estuvo genial, desde It llevándose a todos los niños, dando una referencia al flautista, me pareció increíble. También él hablándole a Marge y diciéndole que Richie es su hijo que va a tener en un futuro. O sea, ¿entienden que Marge le puso a su hijo Richie Paul Rich? O sea, eso es amor, chicos, eso es amor. Y bueno, ya que mencioné a Rich, hay que hablar sobre él, que es alto personaje, el verdadero caballero que llegó al final a ayudar a sus amigos, haciéndole fuck you ahí, tipo, hijo de mil, tomá, no te tengo miedo, rajada acá, payaso de mierda. O sea, yo no puedo explicar lo que amé al cubanito. Tipo, lo quería un montón, re lloré con él cuando, bueno, se murió, y después cuando estaba en el funeral que apareció, y toda escena que aparecía Rich, yo llorando. Ah, y acá cuando It habla con Marge, nos cuenta que Richie va a ser su futuro hijo y que él junto a sus amigos van a vencerlo. Y así es como nos enteramos, algo que no sabíamos antes, y es que It no tiene percepción sobre el tiempo. O sea, el pasado, ni el presente, ni el futuro, para él es cualquier día. Son exactamente lo mismo. Incluso cuando él muere es a la vez su nacimiento. También esto de que probablemente él esté viajando por líneas temporales, y no viajando como literalmente un viajero, sino cuando inverna y después despierta, no sabemos bien en qué tiempo de año despierta en realidad, ¿no? O eso yo al menos entendí. Tipo, mañana puede aparecer cuando están los perdedores, o pasado puede aparecer, no sé, también en los 60, y así, así, así. Lo cual quizás lo que está intentando hacer es que los antepasados de los perdedores mueran para que ellos nunca puedan nacer y nunca lo puedan vencer. También nos respondieron algunas dudas que teníamos, como la principal es por qué It, siendo un ser cósmico, no puede salir de Derry. Y acá en la serie por fin nos explican por qué, gracias a estas piedras que tiene It, con las que bajó al mundo, y esas cosas que le pusieron como runas los nativos y pudieron hacer una especie de círculo y meterlo ahí adentro. Y me pareció genial porque era una re duda que teníamos todos, y creo que nos las recontestaron, y eso es buenísimo, ir contestando más dudas que nos surgieron de las películas y que ahora nos surgieron de esta serie, que seguramente nos las van a responder en las otras 2 temporadas, y es como que todo se va conectando y me parece estupendo. Bueno, también hay datos menores, pero igualmente datos en sí, como el hecho de la gente, por qué se comporta así, que no le presta atención a los niños cuando hay otros nenes que golpean y todo eso, y cómo It los influencia, porque de realidad It es Derry, y
y gracias a que él está ahí, influencia completamente a la gente adulta y a la gente de los niños, un poco también, siento yo, pero más a los adultos. Después también cómo nos hablan sobre Bob Gray, que más o menos teníamos un panorama de su historia, pero no a profundidad, y me encantó que nos cuenten cómo era un buen padre, que solamente hacía shows para los niños, cómo acabó todo al final con él, y nada. Me pareció también muy triste esa historia, porque dejó a Ingrid sola, y nada, me pareció re triste. También las apariciones previas que tiene It antes de aparecerse como Pennywise, como genuinamente nosotros los conocemos a él. Me gustó mucho sus apariciones en el cine, también como aparece siendo la madre de Ronnie, y también en los pepinillos como el papá de Lily y sus amigos. También cuando ataca a Marge, o sea, todas esas escenas que tuvo, esas 4 específicamente me parecieron muy buenas. También lo que tardó para aparecerse, ¿no? Como darle al público todavía algo que sé que todos quieren, pero todavía no. Hizo una gran aparición haciendo que era Matty, después no era Matty. Igual todos sabíamos que no era Matty, obviamente, cómo va a estar vivo Matty. Y hablando de Matty y los niños del principio, también me encantó ese como plot twist que hicieron medio de marketing, donde nos dijeron, no, estos chicos van a ser los niños principales, pero al final los terminaron matando en el primer capítulo, y fue como, what the fuck. Y después la portada que habían hecho con los niños la cambiaron por la portada con los verdaderos niños, tipo jugaron con nuestra mente y nada que ver, y me encantó, me pareció genial. Y también algo recontra inesperado es que aparece Beverly Marsh, ¿me entendés? O sea, el amor de mi vida aparece en el final del capítulo. Viene explicándonos por qué ella, cuando en la segunda película va a su casa y se encuentra con una señora que es la hija de Bob Gray, pero obviamente ya muerta y siendo It, yo me preguntaba por qué le aparecía a ella, por qué le aparecía a esta señora. No entiendo por qué Beverly le tiene miedo a esta señora. Pero claro, en el final nos explican todo, porque cuando muere la madre de Beverly aparece Ingrid de vieja y le dice la gran frase de quien muere en Derry no muere en realidad, y ella le quedó esa imagen del momento más traumático probablemente de su vida. Entonces por eso tenía como esta conexión con Ingrid. Bueno, ahora voy a hablar un poco de las cosas malas. No son muchas, por eso este video también es un poco corto, porque no estoy comentando mucho. La verdad es que la mayoría de cosas que pasaron en la serie me fascinaron, entonces siempre voy a estar diciendo esto me gustó, buenísimo, genial, buenísimo, genial. Pero igualmente siempre hay que tirar un poco de mierda, pero una mierda con olor a flores, ¿ok? No se preocupen. La verdad es que las cosas de los militares fue bastante aburrida. Yo quería que no me aburra porque sabía que iban a tener una conexión, obviamente, con todo el tema de It, si no, no pondrían esta boludez. Pero la verdad es que no lo pude evitar. A mí las cosas de los militares nunca me gustaron, si es que no tienen como mucha profundidad en un asunto. La verdad es que siempre me aburren. Y sí, es que la verdad me sucedió hasta que no apareció Haroline metiéndose en esta onda de sus poderes psíquicos. La verdad es que todo lo de los militares me estaba pareciendo bastante aburrido. Creo que también el capítulo 2 y 3 me habían parecido un poco aburridos. No estoy segura si los 2 capítulos, pero creo que el 2 me aburrió un poco, si no me equivoco. Porque claro, obviamente son 8 capítulos. En algún capítulo tienen que hacer como una especie de tranquilidad y mostrarnos cosas como más tranquilas, sin que ningún personaje esté haciendo nada y que esto que lo otro. Capaz esos capítulos me la bajaron, creo que fue el 2 y el 3, si no me equivoco, pero me la bajaron un poco, como que, bueno, no, o sea, no me daban ganas tanto de seguir viéndola. Pero es como que si capaz vos te ves toda la serie completa, así de un tirón, esos 2 capítulos te van a aburrir. Es como vas a decir, uno, para, la voy a dejar acá y en un rato vuelvo y la miro después. Y obviamente a mí no me pasó eso porque pues yo la estuve viendo todos los domingos, entonces no importa el capítulo que sea aburrido, iba a tener contenido igual y lo iba a tener que ver igual, porque era el único contenido, era ese capítulo y no tenía más nada para ver. Pero la verdad es que igualmente es súper justificable porque fue aburrido el 2 y el 3, creo que eran esos dos. Nada, nos estaban metiendo un poco más en el panorama de lo que iba a pasar siguiente a eso. Es entendible, pero igualmente como que medio que me aburrió, y más que estaban metiendo, creo que ahí la trama mucho de los militares, entonces no. Creo que todos vamos a decir que los efectos especiales no fueron los mejores, la verdad. Viendo la época que estamos, los efectos especiales tendrían que ser un poco mejor, porque la verdad eran muy feos, chicos. Yo no lo podía evitar. Creo que en el primer capítulo, cuando aparece esta especie de bebé a Matty,
la verdad es que no me gustó para nada. O sea, me pareció horrible. Toda la escena anterior a eso me pareció genial. Tipo la familia que me incomodaba un montón. Pero cuando apareció el bebé y todo eso me pareció horrible. También la escena de los pepinillos de Lily. O sea, me parece una escena genial. Pero los efectos especiales me la bajaban un poco porque eran muy feos. La verdad, eran muy feos. Capaz es por eso que siento que nosotros nos sentimos más seguros viéndolo a It como Pennywise, porque Pennywise pues era una persona, entonces nos asemeja a parecer algo más realista y que genuinamente eso nos dé miedo porque eh, podríamos tranquilamente encontrar una persona de payaso con esa cara disfrazado así, me daría miedo. Entonces siento que cuando It todavía no aparecía y se mostraba de esa forma tan fea con los efectos especiales, me la bajaba un poco y eso no me gustó, hasta que bueno, apareció como It y bla bla bla. Y bueno, la escena del cementerio, la verdad es que sí, los efectos son peores que los otros, pero quiero decir que la escena del cementerio, aunque fue fea visualmente, me gustó porque tengamos en cuenta que los nenes siguen siendo nenes, entonces le tienden a tener miedo a los fantasmas y a los fantasmas que son una onda Scooby-Doo porque pues son niños. Entonces esa escena, si bien era un poco tensa porque pues lo estaba persiguiendo estos fantasmitas, me pareció como bastante divertida y dio un ambiente, como digo, medio Scooby-Doo y me gustó porque entendí por qué los efectos eran tan así. Creo que la cosa que menos me gustó fue el motivo de Francis de por qué quería sacar los talismanes. Eran... No, talismanes no se llaman. Bueno, las roquitas esas, chicos, no me sale el nombre. La excusa de liberar a It es para causar miedo a la gente. O sea, me pareció completamente ridículo. Ok, entiendo que quieras hacer eso, pero dame un motivo más copado. Me pareció como muy básico, muy aburrido, no sé, ahí dijeron, che, no sabemos qué excusa meter de Francis, vamos a meter esta que es típica y listo. No. Fue raro, pero como fue ya el último del capítulo, siento como que nosotros ya está. Dijimos, bueno, listo, no importa. Y como dije al principio, yo estaba consciente de que esta serie probablemente iba a terminar trágica, porque ellos no iban a vencer a It, ¿no? Obviamente, no son los perdedores, no los iban a vencer, este es el pasado. Si bien obviamente se murieron como dos personajes importantes, o sea, el chico este que era familiar de Rose, y después, bueno, obviamente Rich, y bueno, los nenes del principio y todo eso, se murieron ellos, no se murió más gente, yo pensé que iban a morir más y que iba a ser eso más trágico, genuinamente pensé que Ronnie y el papá se iban a morir. También creí que alguno de los niños que iba a agarrar y también se iban a morir como las Patty amigas y eso, pero la que genuinamente también pensé que se iba a remorir y iba a ser una muerte muy fea para mí porque me cae muy bien el personaje. Yo creí que la que iba a morir era Charlotte, pero no lo hizo. ¿Y por qué yo creí que iba a morir Charlotte? Primero y principal, sabemos que Harlem, ¿se dice así el apellido? Harlem. Harlem. ¿Harlem? Bueno, chicos, yo lo voy a decir Harlem. Harlem. Me parece muy raro como lo estoy pronunciando. Hanlon. Ahí está. Bueno, sabemos que él tiene a su hijo Will y sabemos que Will va a ser el papá de Mike, que es uno de los perdedores. Que, bueno, obviamente ya sabemos el destino del pobre Will. Él no se iba a morir. Tampoco su papá, porque él aparece en It capítulo 1, ¿no? Ahí con Mike. La que no aparece es su abuela, ¿no? Charlotte. Y a mí se me hacía muy raro que por qué ellos iban a quedar ahí sin ningún motivo, ¿no? ¿Cómo se iban a quedar en Derry después de lo que están pasando? Sería ilógico. Entonces yo dije, probablemente en el final muera Charlotte, porque eso va a hacer que ambos tengan tanto dolor que no van a querer ir a ningún lado y van a decir, listo, nos quedamos acá y qué sé yo y bla bla bla. Y después tienen esta especie de granja y no sé. Pensé genuinamente de que Charlotte se iba a morir porque no da que se queden, o sea, porque se iban a quedar, pero al final nada que ver. Pero bueno, al final se quedan por Charlotte, porque no sé, le dio una corazonada que se tenía que quedar ahí, ni idea, pero al final se quedan por ella y no porque ella muere, porque era lo que yo creía, porque era lo más lógico. O sea, ¿cómo te vas a quedar ahí? Entiendo que él va a volver en 27 años y que en esos 27 años pueden pensar en qué hacer y se pueden ir y todo eso, pero igualmente Charlotte estaba consciente de que esta ciudad era una mierda y de que la gente mayor como que la ciudad le hacía mierda a la mente. Entonces nunca se puso a pensar de, che, mira en lo que me puedo transformar en esta gente en 27 años, tranquilamente. Y eso me va a impedir que capaz después me vaya de Derry y aparezca de vuelta It y todo eso. O sea, nunca se puso a pensar eso. Pero bueno, sé que
que es por el tema de que tiene que nacer Mike, pero igual, o sea, yo pensé que ella se iba a morir. Me parecía más lógico para que ellos se queden ahí en Derry. Y bueno, por último, el personaje que capaz no me gustó tanto fue Ingrid. Sí, a la vez me gustó, pero a la vez no, porque era como, o sea, muy molesto el hecho de que no se daba cuenta de que su papá ya no era su papá. Y a ver, entiendo que era lo único que él tenía y que encima después ella queda media psiquiátrica, entonces es obvio que eso le va a trastornar más la cabeza y que cuando lo conozca se dé cuenta que no es mi papá, pero a la vez sí es mi papá y como que media chapita. Tipo, flaca, ya está, basta. En algún momento te tenés que dar cuenta que no es tu papá ese ser diabólico. Pero bueno, tampoco es que es algo que me recontra disgustó, pero era un poco molesto. Por su culpa murió Rich. Si no hubiese abierto la puta boca, la gente no hubiera ido a incendiar el lugar ese. Hija de puta. Pero bueno, hasta acá llegó mi humilde opinión. La verdad es que la serie me encantó. Sé que no dije mucho, pero es que la verdad es que no soy tan genial haciendo recontras, reseñas profundas. En realidad quería hacer una especie de resumen barra reseña, como siempre hago, porque siento que ahí la pienso más y me puedo explayar más en mis ideas. Pero no lo hice porque la verdad es que la serie yo la vi, los capítulos cada domingo, la vi tranquila y no fui anotando lo que pasaba. Y ahora la verdad es que no me quiero ver la serie completa de vuelta. Entonces simplemente anoté las cosas que me gustaban y las que no me gustaban y dije, bueno, listo, lo voy a opinar de esta serie porque la verdad es que es buenísima. Entonces, en alguna cosita chiquita hay que hablar sobre ella. Pero nada, mi consejo para ustedes es que si están pasando un mal día, piensen en Lily porque seguramente está pasando uno peor. Besos.